Buenos días, bienvenidos a su magazine Ariandino. Los saluda Laura Ardila. Comenzamos con la noticia que ha acaparado la atención estos últimos días, convirtiéndose en un asunto de interés de salud pública. El gobierno de Colombia ha informado que se ha incrementado el ingreso de personas a los servicios de urgencias debido a dos enfermedades de las cuales poco o nada se conoce. Estas son la rickettsiosis y la leptospirosis. Estas dos enfermedades son desconocidas para la mayor parte de la población, por lo que no se sabe claramente cómo se transmite y de qué forma puede afectar la salud de quienes lo padecen. El día de hoy empezaremos con la rickettsiosis. La rickettsiosis es un conjunto de enfermedades producidas por distintas bacterias de la familia Rickettsia. Infecta principalmente a los roedores y se transmite a los seres humanos en general. Su forma de transmitirse es por la mordedura de garrapatas o de otros insectos como lo son las pulgas, los piojos y los ácaros. Eso también se puede transmitir por fluidos corporales contaminados o heces de los mismos artrópodos. La rickettsiosis pueden afectar a cualquier persona, aunque se diagnostican más casos en niños y en un ligero predominio en el sexo masculino, posiblemente relacionado a una mayor exposición al hábitat de este tipo de insectos. En muchas ocasiones se muestran síntomas como son la fiebre, dolor de cabeza, malestar generalizado y erupciones en la piel. Se le da manejo a un antibiótico con un antibiótico llamado doxiciclina. Su forma de prevenirlas es minimizando la exposición a picaduras de garrapatas, piojos, pulgas, ácaros y a los reservorios de animales, especialmente los perros. Cuando se viaja a áreas endémicas, el uso de repelente es importante, usar ropa protectora con mangas largas y calzado cerrado. Revisar camas y muebles. Examinarse siempre después de una exposición de riesgo, es decir, ir a un safari, excursión o acampar. Son algunas de las medidas de prevención a esta enfermedad. El día de hoy tenemos dos invitadas especiales, quienes son enfermeras con posgrado en epidemiología de la Fundación Universitaria del Área Andina. En la sede de Pereira contamos con Dayana Alfonso y en Bogotá con Daniela Castañeda, quienes nos acompañarán para ampliar la información. Buenos días, enfermera Dayana y Daniela. Es un honor tenerlas con nosotros. Bienvenidas. Buenos días, para mí es un gusto estar con ustedes, enfermera Daniela, igualmente es un honor tenerla con nosotros, bienvenida. Buenos días para todos, gracias por la invitación. Buenos días, Dayana. Quiero que nos cuentes y nos des una descripción sobre el evento de la rickettsiosis. Claro que sí, los casos de rickettsiosis no son frecuentes en algunas zonas del país, por esta razón existe la posibilidad de que no sean diagnosticados oportunamente y por lo tanto ponen en riesgo epidemiológico a la población. La complejidad y rapidez de las manifestaciones clínicas pueden ocasionar errores diagnósticos y de tratamiento. Perfecto. Muchas gracias. Por otra parte, Daniela, quisiera que nos contaras un poco más sobre el agente etiológico. Claro, mira, el agente etiológico llamado rickettsiosis es una bacteria intracelular, lo cual es obligada a que en la naturaleza se reside en las células de ciertas garrapatas que pueden ser ipsocidas. Gracias, Daniela. Dayana, quiero que nos cuentes más a detalle sobre el modo de transmisión de esta enfermedad y cómo se transmite. Claro que sí, comencemos por decir que las rickettsiosis son un conjunto de enfermedades producidas por distintas bacterias de la familia Rickettsiaceae. Se transmiten a los seres humanos en general por la mordedura de garrapata o de artrópodos como las pulgas, los piojos o los ácaros. Qué interesante. Daniela, ¿podrías hablarnos ahora sobre la letalidad de la riquexia y cómo afecta al ser humano? Mira, por parte de las estadísticas y la epidemiología del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, nos indica que por medio de las tendencias históricas, la letalidad de esta enfermedad y la cantidad de casos de rickettsiosis son por fiebre manchada y fueron notificadas. En las revisiones clínicas de casos de fiebre manchada fueron en montañas rocosas, que fueron aproximadamente del 5 al 10% de los casos eran mortales. Dayana, ¿y cómo se ha manifestado la mortalidad de la misma?
La riqueciosis puede afectar a cualquier persona, aunque se diagnosticaron más casos en niños y con un ligero predominio en el sexo masculino, posiblemente relacionado con una mayor exposición al hábitat de las garrapatas. Predominantemente también en las zonas del ser humano que tenga más contacto con el vector geográficamente, hablamos del norte de América, Suramérica, Centroamérica, y también en los países en específicos que tenemos como el Brasil, Perú, Ecuador y algunos Países Bajos como Europa y África. Bueno, por favor, ¿nos pueden contar brevemente sobre el periodo de transmisión? Cuéntanos, Daniela, cómo se da eso. Mira, el periodo de incubación puede variar de 14 hasta 39 días. Entonces, esta enfermedad en su forma es aguda, también se caracteriza por la aparición de una falta súbita sobre la fiebre alta, escalofríos, debilidad y cefalea. Dayana, ¿y cuál es la dosis infecciosa y el periodo como tal de incubación? El periodo de incubación puede variar desde 14 hasta 39 días, y siendo la más frecuente 14 a 22 días con una media de 4,9. Esta enfermedad en su forma aguda se caracteriza por la aparición de forma súbita de fiebre alta, escalofríos y debilidad, cefalea y anorexia. Daniela, y por medio de un proceso de notificación, como es el caso sospechoso en esta enfermedad. Mira, toda persona con fiebre acompañada de cualquiera de los síntomas, hiperemia faringea, ras cutáneo, vómito, dolor abdominal, diarrea, eh, y quienes además pues procedan de áreas donde se infecten los vectores o haya sido confirmada la ocurrencia de la enfermedad. Todo canino que cumpla con la definición de caso sospechoso para la raquitosis se ingresará inmediatamente al sistema de notificación para la vigilancia animal y que reciba su tratamiento y su clasificación. ¿Y el primer caso confirmado cómo fue? El primer brote documentado de rickettsiosis en el país sucedió entre 1934 y 1936, respectivamente, en la región de Povia, Cundinamarca. Allí sufrieron la enfermedad 65 personas de diferentes edades, 62 de las cuales murieron a causa de la enfermedad, dejando una tasa de letalidad del 95%, que es bastante alta. Daniela, ¿y el periodo de reporte cómo se dio? Se confirmó que en Colombia por parte del doctor Luis Patiño Camargo, cuando publicó un informe de una epidemia causada por la riqueticia, y entonces desde ahí fue llamada la fiebre de Tobia. Ok. Por otra parte, la notificación individual, ¿cómo es? En dicho estudio no se encontró asociada entre una prueba positiva y la variable sexo, edad, ocupación, nivel de educación, materiales de construcción de viviendas, circulación de animales domésticos, dentro o fuera de la casa, ni el tiempo de permanencia en el área o el número de personas que vivían en la casa. No obstante, la seropositividad fue menor entre aquellas personas que refirieron contacto previo con diferentes estados del vector, como son la ninfa con el 95% de los casos, la larva equivale al 95% de los casos, detectándolo como la parte más infecciosa para la contaminación de la persona. Daniela, ¿y la notificación semanal fue diferente a la individual? Claro que sí, miran los reportes de vigilancia, dio un arroje de 20.000 unidades médicas con la notificación semanal que nos arrojó los casos probables y los confirmados. Ok, muchas gracias por la información. Por otro lado, también encontraremos la leptospirosis. La leptospirosis es una enfermedad zoonótica y es una infección bacteriana que se transmite por contacto con agua dulce contaminada, sobre todo en las aguas rápidas. La enfermedad afecta por igual a personas de diferentes sexos y edades, pero sí que se puede complicar cuando, pues más en cuando las personas son adultas mayores. Los brotes más importantes suelen darse en zonas tropicales tras la época de lluvias o de inundaciones. Su forma de transmitir es por el contacto con el agua contaminada con la bacteria Leptospira. Esta bacteria llega a través de la orina de perros, cerdos o ratas. El contagio ocurre a través del contacto con el agua contaminada, con las heridas en la piel o el consumo de agua contaminada o salpicaduras en los ojos. Los síntomas de la leptospirosis son muy parecidos
tiene fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, enrojecimiento de los ojos o conjuntivitis y sus síntomas gastrointestinales como vómitos y diarrea. En algunos casos más graves pueden aparecer una segunda fase de la enfermedad conocida como leptospirosis ictérica o la enfermedad de Weill. En esta fase se puede encontrar afectación hepática, renal, neurológica como la meningitis o pulmonar. Es muy característica la aparición de una coloración amarillenta en la piel y las mucosas. Esto se llama ictericia. El tratamiento de la leptospirosis es una enfermedad tratable por lo general con antibióticos, aunque en la mayoría de los casos no es necesario, ya que el paciente se puede curar de manera espontánea. En los casos en que las personas tienen síntomas o es grave la enfermedad, se trata con antibióticos, buena hidratación y control hospitalario. En cuanto a esta otra enfermedad, cuéntanos, Dayana, sobre la descripción del evento de la leptospirosis. Claro que sí. La leptospirosis es una enfermedad, como ya lo dijimos, que afecta a humanos, animales domésticos y silvestres y se constituye como una zoonosis de distribución mundial. Sin embargo, afecta con mayor frecuencia a países tropicales. Es un evento de interés en salud pública y su vigilancia se realiza con el fin de determinar la magnitud y distribución del evento según variables de cada persona, lugar y tiempo. Además, establecer los factores determinantes con base en la notificación realizada con el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, se determina la afectación y distribución de la enfermedad en el país. Daniela, y en la leptospirosis, ¿cuál es el agente etiológico? Bueno, es una bacteria de orden espirochaetal, que es una espiroqueta, son bacterias gram-negativas, delgadas de forma espiral. Actualmente se utiliza el estudio de homologación del ADN para la clasificación de las cepas, mediante el cual se han identificado aproximadamente 300 cepas, que se describen como especies y 0 grupos por cada especie. ¿Cuál es el modo de transmisión? Las leptospiras patógenas se alojan en los túbulos renales de los animales reservorios silvestres y domésticos, principalmente roedores y las excretas de la orina, contaminando el ambiente donde la bacteria puede sobrevivir semanas y contagiar a otras especies animales como lo son bovinos, equinos y porcinos, entre otros en los que la enfermedad cursa en forma crónica y a especies susceptibles como el humano. Extendiendo dos formas de transmisión, que es el contacto directo de la piel o mucosas con la orina de animales infectados y la otra contacto directo con la piel o mucosas y con alimentos, suelos, agua contaminada con la orina de animales infectados. Ok, muchas gracias. ¿Cuál es la letalidad de la leptospirosis? Bueno, la mayoría de los casos de leptospirosis son asintomáticos o leves y tienen una tasa de letalidad entre el 1 al 5%. ¿Y la mortalidad? La tasa de mortalidad entre los casos diagnosticados puede superar el 50% si no se trata a tiempo. ¿Y cuánto es el periodo de transmisión? Los organismos de leptospirosis se encuentran en la orina durante la segunda fase de la enfermedad. La mayoría de las personas excretan esas bacterias durante 60 días o menos, pero también se ha registrado una excreción por meses o por años. ¿Y la dosis infecciosa y periodo de incubación cómo se da? Generalmente 10 días con límites de 2 a 26 días. Daniela, y por medio de un proceso de notificación, ¿cómo es el caso sospechoso de esta enfermedad? Bueno, la confirmación por los casos sospechosos se realiza mediante una prueba de PCR o la técnica de microglutiminación o de cultivo. ¿Casos confirmados? Las entidades territoriales deben enviar al Laboratorio de Microbiología del Instituto Nacional de Salud muestras pareadas de los pacientes con un resultado positivo de ELISA y IgM. La primera muestra, inicio de síntomas, y la segunda muestra, 10 a 15 días después de la primera. ¿Cuál es la notificación semanal? Bueno, los casos sospechosos de la leptospirosis deben reportarse individualmente y con periodicidad semanal de conformidad con la estructura y contenidos mínimos, que están establecidos en el Subsistema de Información para la Vigilancia de los Eventos de Intereses de la Salud Pública.
¿Cuál es la notificación individual? La notificación de casos de mortalidad por leptospirosis debe ser inmediata a todos los niveles, cumpliendo con los flujos de información establecidos. Ok, entonces podemos establecer, entonces, de acuerdo a, pues a nuestras expertas, que la mejor forma de minimizar el riesgo es la prevención, a exponernos a estos lugares. Eso fue todo por el día de hoy. Esperamos que sea de su ayuda para la vida diaria. Gracias.